Quiero presentarme delante de ustedes. Mi nombre es Alex Vargas, soy un joven adventista. Actualmente soy misionero. Llevo ya aproximadamente unos 5 años trabajando dentro de la obra médico-misionera, misionero de tiempo completo. Y en este momento me encuentro en el país de Guatemala, Momostenango, Aldea Santa Ana, una zona indígena del país. Y llevamos trabajando aquí desde el año 2017 con el fin de levantar el primer centro de vida sana en Guatemala. Ha sido una bendición para nuestras vidas el poder trabajar dentro de esta rama de la obra de nuestro Señor. Yo soy de la ciudad de Bogotá y como joven insto a cada uno de los jóvenes que nos escuchan mediante este video a que ustedes tomen en acción y despierten ese deseo de ser misioneros. No siendo más, me gustaría que estudiáramos el tema del día de hoy, que es los dones del Espíritu. Quiero hacer una aclaración de que yo no voy a entrar en diferenciar tanto dones como talentos. Quiero ir a el propósito o el fin de que nosotros podamos llegar a tener ya sea un don o un talento. Vamos a hablar de los frutos del Espíritu, de los dones del Espíritu, y quiero que nosotros entendamos cuál es el fin de tener un don, de tener un talento. Quiero que miremos nuestra lectura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que dice: porque así como el cuerpo, una palabra muy importante, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Quiero que notemos que cuando Pablo termina, versículo interesante para empezar a hablar de los dones, empiezo con el final, él dice que nosotros somos parte del cuerpo. Él hace una alegoría bien interesante, que nuestro Señor Jesucristo también la hizo, y quiero que miremos eso, porque Pablo está diciendo, necesitamos tener dones dados por el Espíritu Santo con un fin, y ese fin es trabajar para el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Pero quiero que notemos algo en Juan, el libro de Juan, en su capítulo 15, conocemos mucho este pasaje, y es la vid verdadera. Cristo Jesús nos amplía un poco el panorama de lo que está diciendo el apóstol Pablo, y él dice en Juan capítulo 15 versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quiero que analicemos algunas cosas mencionadas aquí bien interesantes, y está la vid, están los pámpanos y están los frutos, y bueno, también está el labrador. Cuando nosotros mirábamos lo que decía Pablo decía, bueno, nosotros somos un cuerpo, nosotros somos, miembros, y cada miembro hace parte de ese cuerpo. Ahora Jesús dice: yo soy la vid, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Es una alegoría similar, y lo que yo quiero que notemos es algo bien interesante, donde Jesús nos amplía el panorama, y él dice lo siguiente, y él dice: vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Necesitamos ser limpios por la palabra de Dios. Versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid es Cristo Jesús, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quiero que veamos que Jesús nos dice: necesitamos llevar frutos, pero necesitamos estar adheridos a la vid. Yo puedo tener dones y puedo tener talentos y simplemente utilizarlos egoístamente. Puedo tener el don del canto y simplemente utilizarlo egoístamente para satisfacerme a mí. Puedo tener el don del habla y utilizarlo egoístamente solo para mí. Porque el versículo pareciese ser que nos dice que si nosotros somos quitados de la rama, no podemos tener dones y talentos. Pero curiosamente Dios ha dado dones y talentos antes de que nosotros tal vez descubramos cuáles son. Pero yo lo que quiero que noten es que el fin de la causa de cada uno de estos dones y de estos talentos es una ejecución digna de Él mismo para la obra de Dios.
para permanecer en la vid. Yo puedo predicar, yo puedo cantar y aún así no estar adherido a la vid. Necesitamos estar cerca de Cristo Jesús. Necesitamos ser limpios por la palabra de Dios. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y quiero terminar la alegoría citada en la vid, en el versículo 7 que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quería citar Juan 15, ¿por qué? Porque cuando leíamos lo que nos mencionaba el apóstol Pablo, él nos decía, necesitamos estar en un cuerpo, y Jesús decía que ese cuerpo es lo mismo que la vid, o sea, necesitamos estar adheridos a Jesús, necesitamos tomar parte activa dentro de la obra de nuestro Señor. Y ahora, teniendo esto en cuenta, teniendo esta información ya, que es muy importante, que el fin de cada don, de cada talento, es ejecutarlo para Dios, pero antes de ejecutarlo para Dios, necesitamos adherirnos a Cristo Jesús mediante el estudio de su palabra, para que su palabra sea la que nos limpie. Repito e insto, usted puede estar con un cargo en la iglesia, usted puede tal vez trabajar dentro de la obra, usted puede tal vez ser un cantante dentro de la iglesia, usted puede ser un predicador dentro de la iglesia y aún así no estar adherido a la vid, llevando una vida sin conocer al autor de la vida. Y la invitación es que Dios nos ha dado un don, nos ha dado diferentes talentos para que los ejecutemos en su obra, pero por favor, que nosotros podamos estar adheridos a esa vida. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos hacerlo de algo diario, necesitamos hacer un buen hábito el estudio de la palabra de Dios. Teniendo esto en cuenta, que ese es el fin, analicemos los dones que están mencionados aquí. Me voy a detener en algunos dones y darles una definición bíblica a estos dones. Quiero que tengamos en cuenta que si nosotros leemos Corintios capítulo 12, versículo 1 y versículo 7, nos enseña que quien reparte los dones es el Espíritu Santo. Los dones vienen de Él y Él los distribuye, dice la Biblia, conforme a Él le plazca. Ahora, teniendo en cuenta que las cosas buenas vienen de Dios, porque nada bueno nace en el corazón humano, sino es la influencia divina de Dios en el hombre, analicemos estos dones que están mencionados por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. El primero que nosotros vemos de estos dones es la sabiduría, y podemos hacerle una ojeada, y quiero que leamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Y de aquí para allá Pablo empieza a mencionarlos. No me voy a detener leyendo los versículos, les insto a que ustedes lo lean todo el capítulo 12 de Corintios, de 1 Corintios, pero desde el versículo 8 él empieza a decir cuáles son los dones. El primero que menciona es sabiduría. Yo les dije anteriormente que yo iba a dar la definición bíblica de algunos de los dones. Uno de ellos que quiero definir en esta ocasión es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? A veces nosotros creemos que sabiduría es estar llenos de conocimiento e información. Sabiduría no es, dentro del contexto bíblico, simplemente el hecho de tener un nivel académico y tener muchos conocimientos. Una definición sencilla de sabiduría la dijo el rey Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y dijo él, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que según el hombre más sabio de esta tierra, pues Dios le dio ese talento, la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es la sabiduría. Ahora, ¿qué es el temor de Jehová? Y yo creo que nosotros deberíamos ir profundizando y analizando estos detalles
que nos menciona la palabra de nuestro Dios. Y quiero que notemos cómo está encadenado esto. Sabiduría, luego nos dice que sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros estudiamos el mensaje de los tres ángeles, dado en Apocalipsis capítulo 14 desde el versículo 6 en adelante, dice que el primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7. Y noten que es lo mismo, porque Salomón dice que la sabiduría es el temor de Dios, y el ángel del mensaje del primer ángel dice: teman a Dios. Así que si sabemos que sabiduría es temer a Dios, necesitamos responder qué es temer a Dios. Miren cómo se está encadenando. Si usted lee Eclesiastés capítulo 12 versículo 13, dice: el fin de todo discurso oído es este: temed a Dios, lo mismo, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Concluimos en la cadena lo siguiente: sabiduría es temor de Dios. Temor de Dios no es estar lleno de pánico delante de Dios, sino que según el mismo rey Salomón, la sabiduría es: guarden sus mandamientos. Interesante definición bíblicamente. Ahora, ¿qué son los mandamientos? La vez pasada tuvimos la oportunidad de estudiarlos, y los 10 mandamientos en la raíz etimológica de la palabra no tendrás es la misma de yo te prometo. Así que los mandamientos son 10 promesas para usted y para mí. Y mi fe se manifiesta en cuanto le creo yo a Dios. Y Dios dice: yo te prometo que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo te prometo que dejarás de fornicar. Yo te prometo que guardarás el sábado como se debe guardar. Y yo escucho la voz de Dios y le creo a Él. Y al creerle a Él hay una obra que nace en el Espíritu Santo, y es la transformación de este corazón de piedra a un corazón de carne. Y eso es justificación por la fe. Justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Sigamos analizando. Entonces, el primer don que Dios nos da es la sabiduría. ¿Podemos tener este don? Amén y gloria a Dios. Tengamos sabiduría. Después de la sabiduría, ¿cuál nos mencionaba? Nos mencionaba el conocimiento, la ciencia. Este sí es leer libros, tener información. Esta iglesia nuestra está tan bendecida con tanto conocimiento que deberíamos hacer un uso debido a ello. A veces tenemos los libros del Espíritu de Profecía arrumados, cuando esos son joyas de otoño que Dios nos ha enviado para nuestras vidas. Son hojas de otoño. Así que, mis hermanos y hermanas, el conocimiento sí es gozar de información, de tener esa capacidad de retener en nuestras mentes. No le voy a dar definición bíblica a pero en lo que he entendido es eso. Después, pero quiero que notemos algo. Están encadenados: sabiduría. Después de que usted teme a Dios, guarda sus mandamientos, Dios le va a dar conocimiento. Y después de que usted tiene conocimiento, Dios le va a dar algo bien interesante. Y el don que seguía es la fe. ¿Qué es fe? Aquí sí me quiero detener un poco, porque creo que a veces llegamos a limitar el concepto de fe. A veces creemos que fe es simplemente que tal vez yo tengo un problema económico, un problema en mi familia, y yo le oro a Dios y Dios me soluciona el problema. Y amén y gloria a Dios, porque eso es fe. Pero la fe no termina ahí. La fe no la puede limitar a usted a un frasco de agua. La fe es abundante como el mar. Así que no necesitamos tener nuestra fe. Aquí es donde voy a ampliar las cosas. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Note que Juan, cuando escribe Apocalipsis, dice que los santos, la generación final que estarán en esta tierra, tienen la fe de Jesús. Es importante, porque una cosa es tener la fe de Jesús y otra cosa es tener fe en Jesús. Muy diferente. Quiero explicarlo. La fe en Jesús es que yo creo que hace cierto tiempo atrás, 2000 años aproximadamente, vino mi Salvador y Redentor y Él murió en la cruz del Calvario, y creo que las cosas son así. Pero es una fe simple, es una fe que no me cambia. Pero la fe de Jesús
hizo que Jesús sanara a los leprosos. La fe de Jesús hacía que él caminara sobre el mar. La fe de Jesús obtuvo la victoria sobre el pecado. Pues Cristo fue tentado y aún más tentado que el hombre, dice según Hebreos, fue tentado en todo y aún así jamás pecó y obtuvo la victoria. Y hermanos y hermanas, eso es parte de la fe de Jesús. Y Juan dice que necesitamos la fe de Jesús en la generación final. Orémosle a Dios y digámosle, dame la fe de Jesús, porque mi fe no tiene valor, porque mi fe es débil, porque mi fe ni siquiera es como un granito de mostaza. Pero dame esa fe de Jesús, despoja mi yo y dame un espíritu de abnegación. Y miren cómo va la cadena: sabiduría, conocimiento y fe. No es que nosotros podamos gozar solo de uno, podemos gozar de todos los dones que están dados en Corintios. Después de la fe tenemos la sanidad. La sanidad puede ser malinterpretada en el hecho de simplemente hacer milagros cuando una persona está enferma, y aunque no es solo eso, es bien interesante analizar el libro de Juan en su capítulo 9, en el versículo 6 y versículo 7 nos cuenta la historia de un hombre ciego. Este hombre ciego se acercó a Jesús, pero la forma de sanarlo de Jesús fue muy interesante. El relato bíblico nos dice que Jesús escupió en tierra y tomó su saliva y la tierra y lo mezcló e hizo lodo y se lo puso en sus ojos y le dijo que fuera a lavarse, y él fue y se lavó y fue sanado y pudo ver. Quiero que notemos una enseñanza de Jesús. Jesús utilizó un tratamiento natural para sanar a un enfermo. Le puso un cataplasma de arcillas. Y quiero que es importante que tengamos en cuenta que el poder obviamente estaba en Cristo, no en la arcilla, pero interesante método que Dios utilizó al sanar a un ciego. Así que el don de la sanidad también puede ser ese don que tienen algunas personas como médicos, como enfermeras, pero aún así ese don que podemos llegar a tener todos como miembros activos dentro de la obra médico-misionera, manejando la hidroterapia, los masajes, la geoterapia. Dios ha dado tanta información para que este pueblo adventista del séptimo día sea una luz en la reforma pro salud. Ese es el don de la sanidad. Y les insto para que nosotros podamos empezar a pedirle a Dios este don y para que nos capacitemos y para que aprendamos a trabajar en este don. Por experiencia les puedo decir qué milagros he visto al ponerle arcilla a personas con enfermedades como el cáncer. He visto milagros a personas que han tenido heridas profundas, que tal vez solo una cirugía, y Dios hace el milagro simplemente con un tratamiento de arcilla. Pero no nos quedemos ahí, continuemos. Luego dice que el siguiente don son los milagros. Y este don es bien interesante porque este don básicamente lo que está diciendo es una totalidad del ser humano lleno del Espíritu Santo. Un ejemplo de eso está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos cuenta que aquellos apóstoles, aquellos hombres de fe, estaban tan llenos del Espíritu Santo, habían sido bautizados por él en el Pentecostés, que el simple hecho de caminar y que su sombra tocara a una persona enferma hacía que se sanara. Eso es un milagro. Quiero que recordemos que este poder, para que se pueda dar en nuestro pueblo, y se va a dar en algún momento, necesitamos el derramamiento de la lluvia tardía. Y luego tenemos el de profecía. Nuestra iglesia goza del mensaje de profecía. Pero quiero dejar algo en claro. Cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos el libro de Apocalipsis, hay algunas personas que dicen: yo no entiendo Apocalipsis, es muy difícil Apocalipsis. Recuerden el primer versículo de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es la revelación de Jesucristo, es la exaltación de Jesucristo. De hecho, me gusta el nombre de Apocalipsis en inglés. El libro se llama Revelation. Es una revelación de Dios para su pueblo. No, la profecía no es que yo me siento con una persona y le digo su futuro. Eso parece más
como el tarot. Eso parece más como el vino de Babilonia que ha entrado a muchas iglesias, pues la Biblia nos menciona que Satanás va a utilizar el espiritismo para convertir a otras personas. Así que hermanos y hermanas y personas que tal vez no conocen y nos ven, profecía en el contexto bíblico no es que le digan su futuro. Profecía en el contexto bíblico es la revelación de Jesús. Isaías profetizó de Jesús. Jeremías habló de Jesús. Daniel habló de Jesús. Aún el mismo Juan habló de la segunda venida de Jesús en el libro de Apocalipsis. Así que esto es profecía. Es claro que Dios le puede revelar a personas cosas acerca de lo que puede llegar a suceder, pero esto no significa realmente que sea un mensaje dado especialmente y eso nos lleve a cambiar nuestras vidas. La profecía más importante es la revelación de Jesucristo. Y luego tenemos el discernimiento de espíritus. Cuando estaba estudiando este don, parecía un poco confuso la interpretación que algunos tienen. Así que el ejemplo que voy a utilizar para discernimiento de espíritus es cuando Cristo Jesús estaba una vez con Pedro y le preguntó a Pedro: ¿quién dices que soy? Y Pedro se lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 17: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le responde a Pedro: bien has hecho, pero esto no te lo ha revelado carne, sino que te lo ha revelado mi Padre. La capacidad de discernimientos de espíritu es una mente totalmente limpia, así como la mente de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y miren qué poderoso ejemplo fue y gobernador fue en Babilonia. Un discernimiento de espíritus es que nuestra mente no esté embotada para que Dios pueda tomar el control de esa mente. Otro ejemplo es José. José llegando a Egipto, siendo una bendición para Egipto, descifrando el sueño de Faraón. ¿Se imaginan si José no hubiese descifrado el sueño de Faraón, la ruina que le hubiese venido a Egipto? Pues hubiesen gozado de los años de bendición, pero no hubiesen ahorrado para cuando venían los años de vacas flacas. Ese es el discernimiento de espíritus. No quiero entrar en detalles aquí, pero hay un versículo que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros cuidamos este templo, el Espíritu Santo puede hacer la obra y darnos ese discernimiento. No porque venga de nosotros, sino porque viene de Él. Pero hay una obra que hacer. Y luego terminaba diciendo el don de lenguas. El don de lenguas no es hablar alocadamente para que nadie me entienda. El don de lenguas, cuando nosotros hacemos un estudio concienzudo de los versículos, es la capacidad de hablar diferentes idiomas. ¿Cuántos de ustedes que me ven pueden y gozan de la oportunidad de manejar un segundo idioma o tal vez hasta un tercer idioma o no sé si más? Pero ¿qué uso están haciendo de ese don para la obra del Señor? ¿O simplemente lo están utilizando para ustedes? Hermanos y hermanas, concluyo diciendo que cada uno de los dones que he mencionado tienen el fin de ser utilizados para el cuerpo. Y ese cuerpo es nuestra iglesia, ese cuerpo es la obra. El tema de hoy tiene como fin invitarles a ustedes, queridos jóvenes, a que tomen acción en la obra médico-misionera. No hay nada más bello que trabajar dentro de la obra de Dios. No hay nada más bello que dedicar tiempo a esta preciosa causa. Y vivimos en tiempos de paz y muy pronto tal vez se vuelvan tiempos de guerra. Así que preparémonos para que podamos estar listos y recibir a nuestro Señor.